Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Lima India 933, bomberos alertados. Vectores, señorita, vectores a la pista. Me quedaron un montón de imágenes que se me venían en mi cabeza de todo lo que había pasado. Una de esas tragedias que van a quedar marcadas en la historia del fútbol mundial. Sono tragedie dure, preghiamo per loro. Es una psiquiatra que empecé a ver por ese momento, fue un desastre, pero un desastre. Yo siento que él no me ha hecho tanto daño como ella. Me parece que el callarse es una casi complicidad. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos aquí a Sonam, bienvenidos. Nos vamos al tema, a este transitar el dolor que continúa haciéndolo no solamente las familias de todos los que murieron en el avión, sino también todos nosotros, en realidad el mundo entero. Hasta el Papa se hizo eco de lo que había ocurrido ayer con todo el equipo de fútbol. Y saben que no quiero dejar de recordar a toda la otra gente, porque en realidad nos quedamos como con el equipo de fútbol. Y había otra gente, había muchos colegas nuestros de Fox. Así que, bueno, vamos al último informe sobre qué era lo que ocurría. La tragedia que conmueve al mundo. Nuevas revelaciones. Es una satisfacción para nosotros que ellos nos hayan elegido, ¿no? Habiendo tantas empresas en Sudamérica, están volando justamente con nosotros. Yo creo que la Mia Corporation se caracteriza por ese servicio, dar un servicio de primera para todos sus pasajeros, ¿no? No hubo error humano, hubo una falla en el cálculo del combustible. Ya está con nosotros Luis Franco, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Fue esa la causa, ¿no? Lo dirá la Junta con muchísima precisión cuando se revele el contenido de los flight recorders, ¿no? Sí, lo que hablabas ayer, que no es caja negra, sino caja naranja. La caja naranja, sí. Pero vos sabés que ayer, ¿te acordás cuando escuchábamos a Jiménez con el controlador, con el simulador? Me quedé pensando cuán asiduamente se hace este tipo de cálculo tan justo cuando uno se sube a un avión. No es asiduo que no un avión vuele con ese plan de vuelo. Okay. Este avión en particular registraba muchos vuelos en esta ruta y evidentemente ha llegado en más de una ocasión con lo justo, ¿no? Así que porque estamos ante un caso muy grave, incomprensible. Accidentes ocurren, pero con un nivel aparente de negligencia tan importante da mucha impotencia, mucho dolor. Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Lima India 933, bomberos alertados. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Rumbo 360. Por el momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350. Izquierda 350, señorita. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. Usted está a 8.2 millas de la pista. Uno la verdad que... ¿Cuánto es 8.2 millas de la pista? Son millas, aproximadamente 16 kilómetros. Nada. A una velocidad de... Y a una velocidad de 500 más o menos kilómetros por hora. ¿Minutos? 5 minutos. Y claro. 5 minutos. O menos. Sí, o menos. Sí, mucho menos. Ahora, en este caso particular, como decíamos ayer, se juntaron una serie de negligencias. Entre las que se puede contar que una aeronave previa también venía con una situación de riesgo. Así que le dieron la prioridad a la que parecía estar en una situación más comprometida. Tal vez no lo era finalmente, pero no lo sabemos. La controladora lo hizo con una preferencia de acuerdo al nivel de emergencia que percibió, ¿no? Qué difícil debe ser para un controlador tomar la decisión justa, ¿no? Jerarquizar en ese momento. Jerarquizar en ese momento cuál de los dos va a ser el avión que va a ser elegido. Sí.
Sí, porque, bueno, después se escucha nerviosismo, ¿no? En la cabina. También creo que está lo que están diciendo los sobrevivientes, ¿no? Cuando ocurrió esta tragedia, yo me acordaba de Roberto Cervente, que algunos de nosotros, solamente los que somos grandes, nos vamos a acordar, fue el único sobreviviente a los 39 años del avión de Austral. Un avión de Austral que se cayó llegando a Mar del Plata, y él fue el único que se salvó nadando de noche entre olas tremendas, y llegó a la playa donde se desmayó, y finalmente cuando despertó había gente a su alrededor. ¿Qué le pasa a la gente que sobrevive a un accidente así? Y tiene un nivel, primero tiene un instinto de supervivencia muy grande, tiene una agilidad para cómo hacer, cómo no flaquear en el momento y poder seguir adelante, porque es muy importante, o sea, la sensación que uno tiene. Hay gente que ante una situación crítica desvanece, y él se desvaneció una vez que ya llegó, o sea, fue una desesperación y pudo lograr el objetivo, ¿no? Esto depende de la capacidad de resiliencia y de cada persona, ¿no? Pero yo quería decir algo con respecto al piloto, que primero en la desesperación dijo que era una falla eléctrica, y después dijo, como coma o punto, dijo la otra falla, que sería el combustible, ¿no? La autoridad aeronáutica siempre se está perfeccionando y tratan de aprender. Tenemos muy buena aviación en la Argentina, sí, a pesar de todo, y muy buenos profesionales. Sí, ya lo veo. La verdad que yo diría que se puede volar muy tranquilo en la Argentina con las empresas habilitadas. Una pregunta. ¿Hubiera salido este avión con este plan de vuelo y con esta cantidad de combustible y estos kilómetros por recorrer de la Argentina? Me cuesta creer lo que hubiera salido o que hubiera estado operando esa empresa aquí en la Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Vamos a cambiar de tema ahora, porque en el día de hoy habló Carolina Aguirre, lo hizo justamente con Mario O'Donnell a través de la radio. Recuerdan ustedes, ¿no? Esta chica que firmaba una editorial en la que contaba su experiencia de la violencia de género con una expareja, digo bien, de ella. Dio varios detalles y sobre todo hoy se cuestionaba el rol de su psiquiatra. La crónica de Carolina Aguirre y el rol de la psiquiatra. Es una psiquiatra que empecé a ver por ese momento, fue un desastre, pero un desastre. Yo siento que él no me ha hecho tanto daño como ella. El nivel de desastre de esa mujer es algo impresionante, impresionante, porque cada vez que yo lo quería dejar, yo sentía una perversión, una oscuridad, algo raro que no podía explicar. Y yo iba a análisis y ella me convencía, me decía, no, estás completamente loca, a ver, decime qué te hizo. Y yo no podía articular, porque es muy difícil con un psicópata entender que, pero yo estoy muy segura de que yo lo hubiese dejado a las 2 o 3 semanas. Es sorprendente cómo reacciona la opinión pública ante una víctima de violencia de género. Se la cuestiona, se la pone en duda, se la ataca. Lo peligroso de transformar a la víctima en victimario. Hay gente, por ejemplo, que me deja mensajes en estos días como muy indignada porque yo no estoy sufriendo suficiente. Me dicen, mucho te pegaron, pero yo te vi en una fiesta. Para ellos está instalada la idea de que yo tengo que estar en mi casa temblando, con ataques de pánico, si no, no soy una víctima. Y el que tiene que estar encerrado en su casa con ataques de pánico es el golpeador. La violencia machista acecha en todos lados. Me hace un poco de ruido la frase, él no me hizo tanto daño como ella. No logro entender, el primero que me va a hacer daño seguro es quien me golpea. Ahora, cuando uno va a un profesional de la salud mental, lo que más necesita es como que no le cree a su paciente, sí, claro, no le está creyendo, es decir, tiene un tercero externo que puede ser él el manipulador. En este caso sí, pero en general creo que todos más o menos vamos viendo y vamos tratando de detener. Por ejemplo, a mí cuando me viene un paciente y me viene con estas golpizas o con cosas o con estas descalificaciones, uno va tratando de desacelerar, o si no se puede cortar, por lo menos ir poniendo bastante coto a todo este tipo de agresión. Fue creo que es ex periodista del grupo Clarín, Brasesco, que lo hizo a través de Twitter, no solo con Carolina, sino también con Malena Ginsburg en los últimos días. Y la verdad, repudio. Es lo único que puedo llegar a decir, porque me da miedo decir malas palabras, pero la gente, porque no lo nombro a él porque es la persona conocida que lo hizo. Yo no sé si atrás tengo los tweets. No, yo no lo voy a hablar. En algún momento
Eso es de una... En algún momento se quiso hacer el especialista en la causa Nisman, este personaje. Sí, tiene un libro. Exacto. Sí, que Tiene no, un libro. tampoco es muy malo el libro, Sí. pero la realidad es que esto... Sí, No, pero bueno. Esto es él lo es más lo que hace agresivo. también, y es un mecanismo que tiene desde, por lo menos desde que yo lo conozco en Twitter, es, y también como periodista, provocar, no importa cómo, no importa cómo, de la peor manera, siendo una mierda, siendo una porquería, pero él así consigue likes, consigue tweets, consigue respuestas, consigue que estemos hablando de él. Consigue que estemos hablando de él, y eso es lo que él estaba minutos de buscando. fama de alguna En estos casos manera. es una actitud También los machista. jueces condenan o no a una mujer y la cuestionan si no ocupa el rol de víctima. Claro, Si no... Que esto, como decía Carolina, lo que escuchábamos recién, como no me golpearon lo suficiente y me vieron en una fiesta, yo debería estar en... Claro. Eso es. Eso es muy Porque cierto no lo que todas dice las Carolina. mujeres que tienen estas descalificaciones terminan con la autoestima abajo. Ahora, Muchas esa tratan es la de perspectiva de salir, género de la que hablaba usted, doctor, en el ámbito de la psicología, lo podemos trasladar a cualquier ámbito. Totalmente. Y además que la Sí. falta de perspectiva de género también se traduce en machismo. Pero también les voy a Es decir lo algo. mismo, ¿no? Es lo mismo. Les quiero contar algo porque el otro día me llamó mucho la atención, hablando con un señor, hablando de la violencia de género, enseguida me dijo, también hay hombres golpeados. Claro, sí. Chocolate por la noticia. Bueno, pero Las es mujeres no. pertenecen Porque las mujeres pertenecen al género humano, por lo tanto tienen capacidad de violencia igual que los varones. Pero la diferencia está que la violencia de las mujeres, que está categorizada de acuerdo a su intensidad y daño por el Código Penal, no tiene el aval social que tiene la violencia masculina en todos los planos. La violencia simbólica, psicológica, mediática que tiene la violencia masculina. Ahora, Esa es la no, gran por el diferencia. tema de la fuerza física y además el hombre tiene vergüenza de contar que una mujer lo golpea. Pero es por el tema de todavía violencia más. física, pero también responde lo que a una matriz mueven- social cultural, desigual sí. de poder, Sí. que es Claro. cultural, sí. donde el varón domina en todos los aspectos. Sí. Y la violencia de género, el femicidio, es tal vez el más brutal de todos más los... brutal. No. La muerte- A lo que Correr voy la es- mirada. No, a lo mejor tenemos que abrir la mirada a la violencia intrafamiliar. Y la violencia intrafamiliar tiene un montón de consecuencias. Y quizá la violencia de género no nos está permitiendo ver todo el resto de Ahora, Porque hay madres perdón. también que descalifican mucho a sus hijos, también varones o Pero mujeres. son ya hay temas una que violencia existen, me pero son gustaría otro hacer una tema. Es como pregunta, por hablemos favor. de física cuántica Al en otro doctor, momento. ¿por qué una mujer que tiene todos los elementos para ser intelectualmente preparada, es decir, ¿cuál es el factor disparador para que se someta a una situación así? por el tema A de la ver. baja autoestima que tiene. No. También. La mujer puede tener una altísima autoestima, pero es en el vínculo en donde la va perdiendo, por las maniobras de Por la la manipulación. Pero empieza con un enganche, no cualquier Afectivo, mujer. porque estos tipos son estafadores afectivos. Los violentos, los tipos dominantes, son estafadores afectivos. Y cuando uno se enamora, cuando uno se engancha afectivamente, no espera que la otra persona esté agrediendo, manipulando, tratando de socavar su autoestima y uno, digo, en el plano de la mujer, va sintiendo de que hay algo que no anda, que hay algo que no cierra, pero cuando descubre algo que ya no cierra, ya está en una posición de subordinación y dependencia. Pero porque tiene los ciclos también, los buenos, donde hay un reencuentro. Por donde todos todo esos eso. mecanismos que utilizan los dominantes. Recién hablábamos de Malena Ginsburg, justamente, que una vez que escuchó o que leyó lo que escribía Carolina Aguirre, ella misma empezó a contar qué era lo que sucedió en su caso personal, y así también otra persona, otra de las mujeres que se sumaba a la denuncia de Carolina Aguirre. La violencia machista se multiplica. La denuncia de Carolina Aguirre desató una catarata de denuncias a la línea 144. Y varias fueron las personas que a raíz de la repercusión del caso Aguirre tuvieron el coraje para contar su propia experiencia. El detonante primero fue una columna que salió el domingo pasado de una guionista de Carolina Aguirre, y como la persona a la que ella se refería era la misma que estuvo, con la que estuve yo, empecé a sentir que había que hacerlo. Me parece que el callarse es casi es complicidad. Nos habremos visto 4 o 5 veces. Enseguida supe que era un psicópata. No me pegó, ni amenazó con matarme, pero fue muy violento físicamente. Hice, digo, para que
nada, las mujeres nos animemos a hablar. Otro relato fue el de la periodista Carolina Ortega, víctima también de Mariano Foyer, a quien expuso como maltratador en otro ámbito, el laboral. Comentarios misóginos, desplantes violentos, cinismos a diestra y siniestra. Esta vez fue Belén Garrido la que no quiso dejar de dar su testimonio para que esto no vuelva a pasar. Yo tenía 19 años y tengo que aclarar que no recibí de esta persona ningún golpe ni violencia física. Sí psicológica. Viví sus maltratos y sus vaivenes. Su forma de ser es desagradable y no hay palabra que le quede mejor que manipulador. La violencia machista se multiplica. Qué bárbaro. La violencia machista se multiplica. Yo no sé si pondría ese título o diría, las mujeres comienzan a hablar. Las mujeres comienzan a no permitir esa violencia machista. No sé en realidad cuál de las dos cosas. Y aparte respecto del mismo tipo es que están saliendo todas estas denuncias, ¿no? Sí. Fíjate qué hábil que era él y qué efectivo esa manipulación que todo el mundo denuncia, que ninguna antes había salido y resulta que había un montón. Es que viste que una hace que las demás bueno, tengan... claro, es como el abuso sexual de la manipulación. Se ven en el espejo con la otra. Claro. Quiero volver a lo anterior, por eso son tomando una los posición. casos así. No podemos decir que todos los psiquiatras y psicólogos actúan de esta manera, porque no es así. Generalmente uno interviene, a veces uno ahora hace más intervencionismo y a veces detiene algo sin esperar que el porque otro... entonces diga. claramente falta de perspectiva de género, que es lo que decía recién Enrique. Porque en realidad a veces se engancha el psicólogo con la historia, pero esos son casos muy especiales, ¿no? Pero algo que dijiste... En realidad no tenés todo el apoyo que tendrías que tener desde el Estado. Están las leyes, pero evidentemente los organismos que están alrededor de las leyes no están cumpliendo, no saben cómo correspondería. Entonces sí, claro, estamos nosotras, las mujeres, para poder hablar. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros esta tarde.